Bien, amados hermanos, feliz día del Señor. Nuestro mensaje como Iglesia de Jesucristo, nuestra gran noticia, el centro de nuestra predicación es único, hermanos. Nosotros anunciamos, recordamos, advertimos, somos heraldos, alzamos voz para decir que en Cristo Jesús se dio el evento mayor de la historia de la humanidad. Dios se hizo hombre. Ese es el centro de nuestro mensaje. Dios se hizo hombre en Jesús de Nazaret, en el niño de María, en la casa de José. Dios se hizo hombre. Esto fue un auténtico escándalo para los judíos de su tiempo. Sí, fue un auténtico escándalo para todo el mundo greco-romano. Sí, y es hoy en día auténtico escándalo. Dios se hizo hombre y nos visitó en la persona de Jesús de Nazaret. Hermanos, en las cartas doctrinales del Corpus Paulino, del Petrino, aún el apóstol Juan, se nos realza, se hace un énfasis especial. Cito solamente una de las expresiones que tenemos en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribe una de sus cartas pastorales: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos y de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. La noticia aquí es que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y que ese mediador es Jesucristo, hombre. El apóstol Juan, para avanzar muy rápido, ya casi al final del siglo I, prácticamente todos los apóstoles habían perecido en martirio, y escribe desde su ancianidad en una de sus cartas que la filosofía que estaba reinando, abundando, combatiendo a la fe cristiana en ese primer siglo era lo que él llamó el espíritu del anticristo, y definió esa filosofía, esa forma de pensar, esa ideología, como aquella que levanta bandera diciendo que todo aquel que niegue que Dios se ha hecho hombre en la persona de Cristo tiene el espíritu del anticristo. Es baluarte de esa filosofía. Eso es lo mismo que también tenemos hoy. Leyendo un libro que se me ha prestado de un gran teólogo, Joseph Ratzinger, el título del libro es Jesús de Nazaret. Nos advierte Ratzinger cómo la apologética, la defensa de la fe, la discusión sobre la fe en los primeros 3-4 siglos de la Iglesia primitiva se centró casi exclusivamente en la cristología, en defender que Jesús, el Cristo, era Dios hecho hombre. Este era el centro que defendieron nuestros hermanos de fe, y que en él habitaba toda la plenitud de Dios y él era plenamente humano a la vez. Dos naturalezas, una sola persona, en unión perfecta, sin confusión de identidades, sin división de sustancias. Ahora, evidentemente, pensar en esa realidad existencial en donde se da ese sincretismo de lo plenamente humano, perfección, y lo plenamente divino en perfección en una sola persona, a la lógica de cualquier análisis se pronuncia en términos de que aquí puede haber una crisis, un problema
de convivencia, de cohabitación en una sola persona. Interesante que cuando analizamos la persona de Jesús de Nazaret, no encontramos el menor rasgo, la menor indicio, ni esbozo lejano de esquizofrenia alguna. En esto fracasaron intentos psiquiátricos para desacreditar lo que es el fenómeno del hecho de Cristo. Y en cambio tenemos que reconocer que en la vida de Cristo, según la narración de los evangelios, hubo momentos como al que nos vamos a referir hoy, en el huerto de Getsemaní, ese pequeño valle que estaba en una ladera del Monte de los Olivos. En una noche se dio una situación de crisis, una situación en donde Jesús de Nazaret fue embargado de una manera superlativa, extrema, por el temor, el terror, la tristeza, él dice una tristeza mortal que tengo, la angustia, porque estaba en la inminencia de experimentar el horror y el abismo, básicamente representado por lo que iba a sufrir a expensas de la bestialidad y la violencia de la que es capaz el hombre. Cuando se leía el texto, ha llegado la hora en que voy a ser entregado en manos de pecadores, es que voy a ser entregado en manos de quienes me van a destrozar, a torturar, me van a desfigurar. La muerte de cruz era de lo más horrendo. Al final eran clavados, suspendidos, desnudos, hasta que se desangraran o murieran por insuficiencia cardiorrespiratoria, y si pasadas las horas no habían muerto, venían a quebrarles las piernas para provocar un shock álgico y hemorrágico. Era algo horrible. Y esto está presente en ese momento de soledad en que el Señor le dice a sus discípulos: quédense acá, oren, y yo me voy a alejar un poquito para yo orar solo a mi Padre. Y ese terror que lo invade, a eso se le añade el saber que en esa cruz y en esa muerte, Él, que no cometió pecado, habría de cargar sobre sí el pecado de todos los hombres. Para que nosotros fuéramos hallados justicia de Dios en Él, aclara el apóstol Pablo. Pero ese era el precio. Hermanos, y esto provocó en Jesús caer de rodillas, dice una de las narraciones, otra dice con la frente hacia el suelo, en agonía, dice uno de los evangelistas, y orar desde el dolor. Por eso hemos dado a nuestra predicación en esta mañana oración desde el dolor. Oración desde el dolor. Puede ser desde el sufrimiento, desde la angustia, desde la desesperación, desde el terror, desde el sufrimiento, desde la agonía. Oración desde el dolor. Y voy a leer para ustedes un versículo en la carta así llamada a los Hebreos, capítulo 5, versículo 7 en Reina Valera contemporánea, que se refiere a este incidente. El escritor de la carta a los Hebreos escribió esto: cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas ofreció ruego y súplicas al que lo podía librar de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente.
Hasta ahí. Evidente referencia, evidente alusión a la agonía que el Señor había experimentado en el huerto de Getsemaní, la noche en que iba a ser entregado en manos de malvados, crueles, y sufrir la muerte al día siguiente. Noten cómo el escritor a los Hebreos comienza diciendo que Cristo, cuando Cristo vivía en este mundo, esto es Reina Valera contemporánea, aquí no hemos mejorado, Reina Valera 60 dice, en los días en que Cristo vivía, estaba en la sarc, en el cuerpo, en la carne, dice Reina Valera, en los días de su carne. Está con esto precisándonos el escritor a los Hebreos de que es Jesús de Nazaret el que tenía un cuerpo que podía sufrir igual que el nuestro, sed, cansancio, que estaba sometido a las mismas emociones, a la decepción, a la tristeza, a la alegría, al llanto, al sueño, al miedo, al dolor. Sarc. Carne incluso con tendencia al pecado. Esto es lo que significa en griego, no debemos de esquivarlo. Este Cristo, mientras estaba en el cuerpo, es Jesús de Nazaret en este lugar. Hermanos, compartió nuestra humanidad, compartió nuestra fragilidad totalmente. Por eso su oración en Getsemaní puede ser un modelo, un ejemplo para nosotros orar cuando estemos en situaciones de crisis. Jesús en Getsemaní, recordémoslo por favor, fue plenamente humano. Era el Hijo de Dios, nunca dejó de serlo, pero fue plenamente hombre. Era nuestro Goel en hebreo, que quiere decir nuestro pariente rico redentor, el que podría pagar por nosotros la gran deuda y liberarnos de la hipoteca del pecado que nos llevaba a la muerte. Él por ello fue plenamente humano y tuvo que sufrir como plenamente hombre, como a veces hemos sufrido tú y yo. Por eso Él puede compadecerse de nuestras necesidades y por eso es ahora el excelente sumo sacerdote, porque nos comprende a plenitud. ¿Y qué dice el texto? Dice el texto que con gran clamor y lágrimas ofreció ruego y súplicas. Con gran clamor y lágrimas. Los evangelios no nos dicen que gritara, pero según Roberto Hanna, un gran traductor, quizá lo mejor que tenemos del griego al español, al castellano, nos dice Roberto Hanna que esta era una expresión que significaba angustia intensa. Era una expresión frecuente entre los judíos, con gran clamor y lágrimas, quiere decir con angustia intensa. Así que desde esa angustia intensa, frente a la muerte, frente al poder desgarrador de la muerte, todos lo hemos experimentado en familiares y algún día sufriremos porque la pasaremos nosotros. La muerte tiene ese poder de desgarrar el ser holístico y destruir el cuerpo y dejar al espíritu con la identidad sin esa cobertura que queremos, que se llama cuerpo, y todos apreciamos. Entonces, frente a la muerte, acude al Padre, y ante el Padre, Él, con gran clamor y lágrimas, ofreció ruegos y súplicas. Él va al Padre, porque el Padre es el autor de la vida, el Padre es el sustentador de la vida, el Padre es la fuente de la vida. Jesús mismo había dicho, por la autoridad del Padre, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Él hablaba como la vida misma. El apóstol Juan nos dice que la vida fue la que nos visitó.
en Él estaba la vida, esa vida era la luz de los hombres. Hermanos, es interesantísimo cómo Lucas, que era médico, leo solo cómo comenta lo que aquí aconteció. Y dice, Lucas escribe, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estando en agonía, oraba más intensamente todavía. A veces, hermanos, nos acontece, y que el Señor nos perdone, que por tener una pequeña molestia nos alejamos de la oración, de la congregación, de la comunión con Dios. Solo somos quejas. Aquí dice que mientras él tenía mayor intensidad de terror, de agonía, de angustia, ¿qué hacía? Oraba más intensamente, que la oración superara la agonía. Esta es la parte de la lección que aquí tenemos que ver. Es Jesús de Nazaret quien agoniza. Tenerlo presente. Alguien que tenía cuerpo como tú y como yo, y tenía temores como tú y como yo, y placeres como tú y como yo, y alegrías y decepciones y planes. Es Jesús de Nazaret, el hombre, quien está en agonía. Y en agonía oraba más intensamente. Lucas se está refiriendo aquí, hermanos, a una situación de estrés extrema. Menciona que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Eso se llama en medicina hematohidrosis. Y sí se da, pero se da pocas veces y se ha visto, y hay casos reportados en las revistas médicas. Son situaciones de un estrés inimaginable, en donde hay una vasodilatación periférica de los capilares. Y entonces, a través del sudor propio del estrés, de una exacerbación del sistema simpático, pues salen glóbulos rojos, se filtran en el sudor y se da la hematohidrosis. Esto solo se da en esas situaciones de extremo estrés. Y en extrema situación crítica, lo que hace Jesús es acudir de rodillas y rostro en tierra al Abba Padre, al Padre, y orar más intensamente, porque la situación era demasiado fuerte. Él estaba conociendo que tenía que ir y transitar ese camino cruento, difícil, cuesta arriba, hasta la cruz, y literalmente ser tragado, puesto en una tumba cavada en una roca y tapado con una piedra, experimentar la muerte física. Marcos escribe algo que aconteció en ese tiempo, en ese momento de oración, que el Señor decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Abba, Padre. Sabemos muy bien, Abba, Pater, dice el original, y combina el hebreo con el griego. Abba quiere decir papá. Papá, en cercanía, en confianza. Pater es el Padre distante. Aquí hay una combinación, hermanos, de parte de Jesús. Es Jesús de Nazaret que le habla como hijo desde su humanidad a su amado Padre, al quien llama papá, en un momento de agonía, en un momento de crisis, desde su humanidad. Hace énfasis en la comunión que tienen como hijo y padre. Papá, papá. Y hace 3 afirmaciones que nos menciona Marcos en solo 2 líneas. La primera afirmación
es un reconocimiento, la segunda es una exposición y la tercera una reflexión. ¿Cuál es el reconocimiento? Todas las cosas son posibles para ti. Reina Valera lo pone muy breve y mejor. Para ti todo es posible. Este es un reconocimiento. Padre, papá, tú todo lo puedes. Él pone como un prerequisito antes de exponer su solicitud, su súplica, su ruego. Aquí hay un prefacio, aquí hay un prólogo, aquí hay algo que tiene que venir antes en un lego correcto y es: tú eres soberano. Y dentro de tu soberanía, tú puedes cambiar las cosas. Tú puedes dejarlas igual. Pero si tú quieres, tú puedes, porque tú lo puedes todo. Recordémoslo, hermanos, en nuestras oraciones. Nuestro Padre, nuestro Papá, nuestro Dios amante, lo puede todo. Tú todo lo puedes. Tus designios, tu rectoría son absolutos, inclusive la posibilidad de cambiar. Tú todo lo puedes, todo lo puedes. Aquí va implícito en ese Abba, vamos, y tú todo lo puedes y no solo eres todopoderoso, como el Zeus olímpico que lanzaba relámpagos desde su sitial altísimo. No, es que tú todo lo puedes y te llamo papá porque tú me amas, te inclinas a mí. Hay también aquí, pues, por lo tanto, tú todo lo puedes y tú me amas. Tú puedes cambiar las cosas y tú me amas. Por eso te llamo Abba, Pater. ¿Cuál es la exposición? La exposición es: aparta de mí esta copa. Sinceridad. Frente a esta agonía y este dolor, papá, Padre, que yo no tenga que beber esta copa, quítala. Yo no quiero sufrir lo que me va a pasar. Me van a destrozar. Los míos me van a dejar solo. Unas cuantas mujeres verán de lejos esto, 2 o 3 al pie de la cruz. Me van a clavar, se van a burlar, me van a lanzar. Me van a poner una corona de espinas, me van a dar latigazos, me van a desfigurar, como dice Isaías 53. Yo no quiero, pasa de mí esta copa. No quiero, pasa de mí esta copa. Es decir, hermanos, en esta exposición está lo que yo quiero y está lo que tú quieres, lo que cada uno de nosotros quiere. Cuando oremos, oremos en sinceridad: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué es el pan nuestro de cada día? Dánoslo hoy. Hermanos, no es el literalismo del pan, es todo lo que yo necesito hoy. Yo quiero que me lo des. Papá, dámelo, lo quiero. Lo que hace Jesús es decir: esta es mi voluntad y la expreso. Esto es lo que yo te pido. Pasa de mí esta copa. Más franco no podía ser, tenía que serlo. Desde la agonía dice: que pase esto, que no lo tenga. Charles Spurgeon, gran predicador bautista que con frecuencia citamos, siglo XIX, escribió algo que quiero leerlo. Dice: la oración es el balbuceo entrecortado del niño que cree, pero también es el grito de guerra y de lucha del creyente que está en crisis. Y es el requiem del santo, del creyente que está ya agonizante y que se duerme en los brazos de Jesús. Todo eso es oración. Se ora cuando es niño, se ora cuando es adulto, se ora cuando ya estamos al final de la vida. Esta es la oración a la que tenemos acceso, a la que tenemos derecho. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Si vosotros que sois malos padres dad buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial dará a ustedes lo que ustedes le pidan? Él es bueno. Pidan, pedid, pidan.
Esto, hermanos, está en toda la Escritura. Encontramos al pueblo de Dios y a los hombres de Dios en oración pidiendo al Padre y dando gracias también. Desde el comienzo de la historia de la salvación, ahí están todos los hombres y mujeres de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos igual: pueblo, apóstoles, patriarcas, profetas, reyes, jueces, discípulos, hombres, mujeres, pidiendo porque Dios les dice: pídanme y verán cómo yo abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros una gracia incontable. Y por último, sin embargo, nos advierte Marcos que en estos tres elementos de esa breve oración: primero, reconocimiento. Tú todo lo puedes. Puedes inclusive cambiar las cosas. Segundo, te expongo lo que yo quiero. No quiero esto que tengo en este momento. No lo quiero. No quiero pasar por ello. No quiero pasar por esa crisis. Tercero, una reflexión. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que eso no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como termina siempre la oración una de mis amadas hermanas, cuando ora en los grupos: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, pareciera casi como que aquí estamos hablando de dos voluntades en forcejeo. Esta es mi voluntad y está tu voluntad. Está mi yo y está el tú. Es como si lo que yo pudiera ser que no coincidiera con lo que tú. Pero si es posible, yo lo que quiero es que coincida lo que yo con lo que tú. Esa es y debe ser nuestra oración, hermanos. Noten que no es una confrontación. Aquí el Abba es vamos a ponernos de acuerdo, hijos, con nuestro Padre, con nuestro Papá. Vamos a entrar de tal manera que no haya discusión, pero sí debemos de exponer nuestra situación, nuestra posición. Señor, Papá, Padre, lo que yo quiero y necesito es esto. Ahora, tú todo lo puedes hacer. Si esto no altera tu plan, tu designio, tu sagrada y soberana voluntad y majestad, si no lo altera, si cabe dentro de tu gran majestad, bienestar que quieres para tus hijos, si cabe ahí, compláceme, porque es lo que yo quiero. Si no, no tendría, hermano, sentido la oración que lleva súplicas y peticiones. Si no fuera posible que el Señor quisiera complacernos sin alterar su plan soberano y sus designios inescrutables y que nadie los podrá cambiar, sino que dentro de ese caudal inmenso cabe nuestra petición, pues pidamos, expongamos nuestra posición, expongamos nuestros deseos, expongamos nuestras súplicas. Hermanos, debemos de estar al orar a nuestro Padre Celestial, a nuestro amante Padre Celestial, dispuestos a pasar de la oposición a la cooperación. Es pasar de un abandono del yo a un confiar y descansar en la buena voluntad del tú para mí. Es como el cese del debate y del combate interior. Esta frase con que sella Jesús su oración: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya te expuse lo que yo quiero y sé que tú todo lo puedes. Ahora, al final, yo me someto a tu voluntad, porque sé que tu voluntad es buena, es perfecta y es lo que a ti te agrada. Tú cumplirás tu propósito en mí. Yo me someto a ti. Hermanos, el Jesús que reconoce
la posibilidad de cambio dentro de la voluntad de Dios. Hay posibilidad de cambio dentro de la voluntad de Dios, no fuera de la voluntad de Dios, no contra los designios santos de Dios, pero dentro de la voluntad de Dios hay posibilidad de cambio y se nos pide, se nos da el privilegio como hijos de que expresemos nuestros deseos y súplicas. Entonces Jesús invoca este derecho y le pide al Padre: esta es mi voluntad. Porque hay posibilidad, siempre y cuando nuestras súplicas no sean contrarias, adversas a la voluntad de Dios. Ahora, me llama la atención, avanzando ya para acercarnos al final, que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos lo siguiente: vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se las pidáis. Y hay una lógica pregunta que viene: entonces, ¿para qué pido si Él ya sabe? Hermanos, Dios no necesita de nuestras oraciones. Nosotros sí. Por eso nos pide que oremos. Él sabe lo que nosotros necesitamos, lo que nuestro corazón quiere, y sabe lo que puede conceder de acuerdo a su voluntad, lo que Él puede cambiar y lo que no. Pero quiere que nosotros se las expresemos. ¿Para qué quiere Dios que nosotros le pidamos, que le supliquemos, que le roguemos? Hermanos, dije que por nuestro propio bien. En primer lugar, para que seamos conscientes de que somos débiles, frágiles y que tenemos problemas. Dejemos esas sonrisas o esas ligerezas en donde no queremos revisar nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras miserias, nuestras flaquezas, decepciones, desengaños, pleitos, angustias, insomnios. No, primero que evaluemos nuestra vida y seamos conscientes de qué sufrimos. El Señor le preguntó a un ciego: ¿qué quieres que te haga? Vamos, el ciego ahí fue rápido: Señor, que vea. Ese sabía lo que quería. Ok, nosotros debemos de saber lo que necesitamos, lo que nos está pasando y qué es lo que queremos que el Señor nos atienda. En segundo lugar, para que seamos dependientes de Él, que confiemos en Él, porque Él es un buen Padre celestial. Y un buen Padre, cuando es desplazado, no se le hace justicia. Para que seamos dependientes y sepamos que Él es, en una expresión que era también muy judaica: los cabellos de vuestra cabeza están contados. Es decir, Él sabe todo de nosotros. Todo lo nuestro depende de Él. Así como las avecillas del campo, como las flores del campo dependen de Él, dependemos de Él. Entonces, en nuestra oración, nosotros nos arrodillamos, doblamos la cabeza, doblamos el orgullo, sobre todo la autosuficiencia, y le pedimos: Padre, tengo esta crisis, este problema, tú todo lo puedes y yo dependo de ti. Yo dependo de ti. Ahora, en mejores manos no podría estar, y eso también es una razón para nuestras oraciones, para que cuando recibamos la respuesta, le demos la gloria a Él y no a la suerte, no a que fulanito me ayudó, no que llegué a tiempo, porque yo en esto soy muy cuidadoso, no que, mira qué bien me fue, es que el médico era un suplente, es que... Y empezamos a armar un rompecabezas en donde Dios queda fuera. No, para que le demos la gloria a Él solamente. Así que nuestras oraciones son necesarias y, recordemos, tienen posibilidades de ser escuchadas dentro del amor y dentro de la voluntad de Dios. Oscar Cullmann, alguien que trabaja muy bien este tema de la oración, y así se llama uno de sus libros, teólogo protestante,
escribe esto, présteme atención que este es el centro, aunque también es el final del sermón. Dice, el ruego de que se escuchen nuestros deseos puede conciliarse con el designio eterno de Dios. Que se escuchen nuestros deseos puede conciliarse, armonizarse con los designios eternos de Dios, de forma que su presencia, su omnisciencia, pase a ser providencia. Amén. Qué glorioso. De manera tal que nuestras peticiones, nuestras súplicas, pueden conciliarse con el designio eterno de Dios y Él, en su omnisciencia, nos atiende en términos de providencia. Hermanos, me llama sin embargo la atención, para finalizar, que el pasaje que escogimos, el versículo que escogimos, dice que el Señor ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte y fue escuchado por su temor reverente. Pero, ¿fue escuchado el Señor Jesús? El Señor Jesús, o Jesús de Nazaret, pidió: líbrame de esta muerte, pase de mí esta copa, que no la tome yo. Pero Él sufrió la muerte. Él se bebió la copa. Él había dicho casi proféticamente a sus discípulos: ¿es que acaso la copa que yo me tengo que beber, ustedes pueden beberla? Él también habría, de su boca saldría aquella expresión: pero si es que para esto vine. La copa que el Padre me ha dado, ¿es que acaso no la he de beber? Así que fue escuchado el Señor en Getsemaní. Hermanos, les invito a que tratemos de identificar el escuchar de Dios en la aparente no escucha de Dios. Porque a veces hay extrañas formas en que Dios nos escucha. No son literalmente respuesta a nuestras preguntas. Hemos cantado dulce oración, dulce oración. Tú llevarás mi petición al Dios que escucha con piedad, con amor. Él nos escucha y elevarás mi petición a ese Dios que dentro del designio de su voluntad puede complacer nuestras crisis, necesidades, de tal manera de darnos descanso en Él. Hermanos, ¿cómo fue escuchado Jesús? Lo digo brevemente. Jesús fue escuchado ahí mismo en el Getsemaní. El Padre envió un ángel para que lo consolara, para que lo confortara. En ese momento en Getsemaní, el Señor Jesús fue fortalecido, fue reafirmado, fue confortado. Cuando Jesús se levanta de la oración, ya ha sido escuchado. Y ya no es el mismo Jesús que estaba aterrorizado. Ya le vemos en sintonía. Había sintonizado el dial, su dial con el Padre. Y la primera forma en que el Padre lo escuchó es que lo fortaleció para que fuera el varón de dolores, experimentado en quebrantos, que vemos frente a Pilato, o que vemos frente a Caifás, o que vemos en la cruz. Ese Jesús fue fortalecido en Getsemaní, fue escuchado. Y lo más importante luego, fue arrebatado del poder de la muerte a la que él le temía. Porque fue sepultado, sí, pero al tercer día fue glorificado. Por eso nosotros, ya viene la Semana Santa, y nosotros cantamos vencedor, vencedor de la muerte, vencedor, venció la muerte, venció, fue escuchado. La muerte, nos dice la Escritura, ya no tendrá poder
mas nunca sobre él. En Apocalipsis se nos dice, yo fui el que estuve muerto, pero que ahora vivo y tengo las llaves del imperio de la muerte para siempre. Es glorificado, fue escuchado en el tiempo de Dios y a la manera de Dios y funcionó en Jesús de Nazaret. Agrega finalmente que fue escuchado por su temor reverente. Sí, el temor reverente, ya hemos hablado de esto anteriormente, es ese reconocimiento a la majestad de Dios y esa disposición en reverencia, en adoptar, acatar, asumir en devoción y adoración la voluntad del Padre, del Abba Padre. Esa es la reverencia que hay en Getsemaní. Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Reverencia es obediencia al final. Es una obediencia que lleva descanso, que lleva serenidad en la crisis frente al terror que antes veíamos. El apóstol Juan, en su primera carta, escribe: en su ancianidad, les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y, atención, amados, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y que la gloria sea por siempre para Él. Porque, hermanos, nuestro Abba escucha, atiende y responde nuestras oraciones dentro del marco de su voluntad. El Señor es bueno, nuestro Padre es bueno. Oremos.